the spring light falls into winter night, hold on, our summer isn't gone. And to think I lied when I said goodbye, it's true. I'm holding on to you like a star in the sky, floating up so high. I'm gonna fall for you, catch me when I do. Not a day drifts by without an evening sigh from me. I close my eyes to see when the fireflies light up the darkest night. I'll come and wake you with the sun like a star in the sky, floated up so high. I'm gonna fall for you, catch me when I do, like a star in the sky, floated up so high. I'm gonna fall for you. Regresando a casa es el título que hemos escogido para esta simple charla. No debe parecer extraño para quienes estudian la doctrina espírita, pues uno de los esclarecimientos fundamentales del espiritismo es hacernos comprender de dónde hemos venido, por qué estamos reencarnados y qué pasa con nosotros tras la partida del mundo espiritual, que es nuestra verdadera casa. Por ello, la intención que hoy traemos es hacer algunas reflexiones de cómo deberíamos prepararnos para ese regreso. Me voy a acostar para dormir, pero puedo morir durante el sueño. Estoy bien, no tengo ningún motivo especial para pensar en este momento en la muerte, ni para desearla. Pero la muerte no es una opción, ni una posibilidad, es una certeza. Herculano Pires. Herculano Pires así comienza el primer capítulo del libro, que también lleva ese título, Educación para la Muerte. Un libro interesante que invito a leer. Me ha gustado la manera de iniciar de Herculano Pires. Hasta me resultó curioso, porque muchas personas, a mi entender, piensan así y no se preparan para ese momento que llegará algún día. No saben cuándo, eso es verdad. Pero mientras viven todos los días el momento que les toca o nos toca, sin detenerse en ese aspecto importante. Dando algunas pinceladas sobre las ideas que antiguamente se tenían sobre la reencarnación, el regreso hacia el mundo espiritual y el pensamiento religioso, vamos a encontrar entonces en el libro de León Denis, Después de la Muerte, en el primer capítulo que se refiere a la parte histórica, creencias y negaciones, análisis de las religiones, tenemos ahí la doctrina secreta, el pensamiento en la India, Egipto, Grecia, la Galia, el cristianismo, el materialismo y la crisis moral. Para decir entonces el autor en esta parte que todas las grandes religiones han tenido dos aspectos, uno aparente y otro oculto, pero juzgarla por su lado exterior y vulgar es juzgar el valor moral de un hombre por sus vestimentas. Pero del seno de estos mitos y de los dogmas hay que saber extraer el principio generador que les comunica fuerza y vida. Es cuando entonces se descubre la doctrina única, superior, inmutable, de la cual las religiones humanas no son más que adaptaciones imperfectas, proporcionadas a las necesidades de los tiempos y de los lugares. Por eso, el regreso a la vida espiritual se convirtió en un tema incomprendido y no aceptado, aunque en un principio no fue así. Mucho se ha tergiversado sobre la mal llamada muerte, que no existe, porque todo es vida
en constante transformación, evolucionando en forma ascendente. Por eso encontramos en la China milenaria el pensamiento de Lao Tse diciendo lo siguiente: aquello que para la oruga se llama fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa. Viajando ahora hasta Grecia, encontramos en el filósofo Platón, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, esta idea tan interesante. Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Los espiritistas debemos de hablar en nombre de la verdad, porque el espiritismo es la verdad sin dogmas ni rituales, que ilumina el entendimiento y razonamiento, serenando la ansiedad y la arritmia del corazón, pero sobre todo dándonos mucha esperanza y felicidad. Hablar sobre el regreso a la vida espiritual es un tema de constante divulgación para los espiritistas, admitiendo que cada uno busque y acepte esa realidad en su momento. Es así como lo han recomendado los espíritus de la codificación en el libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, ítem 4, y nosotros vamos a recordarlo con este pequeño trecho que hemos extraído, diciendo que toda enseñanza debe ser proporcionada a la inteligencia de aquel a quien se dirige, porque hay personas a quienes una luz muy viva las deslumbra sin darles claridad. Las generaciones tienen su infancia, su juventud y su vejez. Cada cosa debe venir a su tiempo, pues el grano sembrado fuera de estación no fructifica. Mas lo que la prudencia manda ocultar momentáneamente debe descubrirse más o menos tarde, porque llegados a cierto grado de desarrollo, los hombres buscan ellos mismos la luz viva, la oscuridad les pesa. Entonces, cuando nosotros vamos a leer a Mateo en su Evangelio, capítulo 5, versículo 15, él registra la enseñanza de Jesús diciendo que no se enciende una candela para ponerla debajo del celemín, mas se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Nos invita a la prudencia en divulgar la verdad, para que sea asimilada por aquellos que ya se encuentran listos para aceptarla, después de un largo proceso de asimilación y adaptación hacia un nuevo pensamiento que hace al hombre libre de los preconceptos. El libro mencionado de León Denis, Después de la muerte, cuando hace referencia a la Galia, nos explica que los galos conocieron la gran doctrina, la poseyeron bajo una forma potente y original, supieron sacar de ella consecuencias que no percibieron los demás países. Decía él que los druidas encontramos tres unidades primitivas: Dios, la luz y la libertad. Utilizando la expresión de León Denis, él dice que debemos estudiar con veneración las tendencias filosóficas de la Galia, pues es nuestra gran abuela y en ella encontramos fuertemente marcadas todas las cualidades y también todos los defectos de nuestra raza. El insigne codificador Allan Kardec vivió en una de sus reencarnaciones entre los druidas, de ahí tomó este seudónimo, como ustedes bien saben. Los druidas, sigue diciendo León Denis, tenían tan gran certeza de la vida futura que prestaban dinero reembolsable en otros mundos. Los galos no tenían conocimiento del infierno. Sus cultos los celebraban bajo la bóveda de los bosques. Sus símbolos procedían de la naturaleza que tanto amaban. Se comunicaban con el mundo invisible evocando a los muertos en los recintos de piedra. La conmemoración de los difuntos, que aún hoy celebramos el 1 de noviembre, es de origen galo y no de la Iglesia Católica. Para ello era una fiesta, mientras que nosotros, invirtiendo el sentido de esa conmemoración, la hemos convertido en lamentaciones, rebeldía y en muchos casos hasta en indiferencia y olvido para quienes partieron hacia el mundo espiritual como si nunca más nos volviéramos a reencontrar. Pasando ahora a Manuel Filomeno de Miranda,
nos presenta una interesante reflexión sobre este tema que estamos tratando hoy en el libro Locura y Obsesión, psicografiado por el medium Divaldo Pereira Franco en el capítulo 21, titulado Comentarios Preciosos, diciendo lo siguiente: la muerte examinada desde el punto de vista terrestre prosigue siendo la gran destructora de la alegría y de la esperanza que genera sinsabores e infortunios entre los hombres. No poseyendo los hombres una visión correcta sobre la realidad de la vida, transfiere al cuerpo y a los objetivos inmediatos de la existencia física el máximo de los valores, olvidándose de colocar en su planificación la inevitable circunstancia de la desencarnación. Anestesiando la razón mediante un proceso automático, casi inconsciente, a fin de ignorar su presencia, evita comentar sobre el fenómeno biológico de transformación, evadiéndose así del deber de un análisis más profundo con relación al ser y a la vida. Sigue diciendo Manuel Filomeno de Miranda lo siguiente: como consecuencia de ello, cuando se encuentra en esa fatalidad, somos tomados casi siempre por el estupor o la desesperación, por la amargura o la rebeldía. El egoísmo que predomina en nuestra naturaleza nos hace anhelar por la permanencia física de los seres queridos, cuando ellos están enfermos o limitados, sin que sean consideradas las bendiciones que les aguardan después de la liberación. Es por eso que desde el punto de vista espiritual, la muerte significa el retorno al hogar de donde procede antes de iniciar el viaje para el aprendizaje en la escuela terrenal, siempre de breve duración si consideramos la perennidad de la vida en sí misma. Retomando nuevamente ahora el primer capítulo del libro mencionado de Herculano Pires, él nos dice lo siguiente: es curioso notar que en nuestro tiempo solo nos preocupamos de la educación para la vida, olvidándonos de que vivimos para morir. La muerte es nuestro fin inevitable. Sin embargo, llegamos generalmente a ella sin la menor preparación. Podemos insertar aquí también a la conclusión que llegó el gran escritor Víctor Hugo, diciéndonos que morir no es morir, sino apenas mudarse. Siguiendo ahora con Herculano Pires, él nos dice que las religiones podían haber prestado un gran servicio a la humanidad si hubiesen ubicado el problema de la muerte en términos de naturalidad. Pero nacidas en la magia y amamantadas por la mitología, solo han complicado las cosas. La educación para la muerte no es ninguna forma de preparación religiosa para la conquista del cielo. Es un proceso educacional que tiende a evidenciar a los educandos la realidad de la vida, que no consiste apenas en vivir, sino también en existir y en el trascender. Todos nosotros, desde el día que abrimos los ojos aquí en la reencarnación, en la tierra, estamos ejercitando el regreso al mundo espiritual mediante el sueño, que es de mucha importancia para el equilibrio del cuerpo, como todos ya sabemos. Pero no solamente eso, es que necesitamos el intercambio con el mundo espiritual del que hemos venido. Por eso en el libro de los espíritus, capítulo 8, Emancipación del alma, el dormir y los sueños, encontramos el esclarecimiento en la respuesta a la pregunta 402, que es larga y profunda. Vamos a presentar algunas ideas que hemos escogido de este trozo. Dice: el sueño libera parcialmente el alma del cuerpo. Cuando se duerme se está por un momento en el mismo estado en que se encuentra el hombre de manera fija después de la muerte. Por medio del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. El sueño es la puerta que Dios nos abrió para que vayamos al reencuentro de nuestros amigos del cielo. Es el recreo después del trabajo, mientras esperamos la gran liberación, la liberación final,
que debe restituirnos a nuestro verdadero medio. Pasando ahora al libro Obreros de la Vida Eterna, por el espíritu André Luis, psicografiado por Francisco Cándido Javier, nos presenta entonces en el capítulo 12, Excursiones de Adiestramiento, el ejemplo de 5 espíritus encarnados que se disponen para una excursión de aprendizaje y adiestramiento como ayuda para el proceso de desencarnación. Estos espíritus son los de Albina, Dimas, Cavalcante, Fabio y Adelaide. André Luis, acompañando al mentor Jerónimo en una excursión a la Tierra, después de haber hecho una breve parada en la casa transitoria de Fabiano, nos relata lo siguiente. André Luis, junto al padre Hipólito, que había sido un ex sacerdote de la Tierra, se presentaron en casa de Dimas. Como éste estaba en los últimos días para pasar al mundo espiritual, al ver a los dos amigos le dijo: «Oh, mis amigos, ¿será hoy el fin?» Hipólito le respondió: «No, mi estimado, es preciso que tolere un poco más, el descanso no tardará mucho, venga con nosotros». Es bueno que entonces recordemos, cuando citamos el libro Obreros de la Vida Eterna, que el tema central es la desencarnación de Dimas, presentando mucha información al respecto. Hablando de ahí, vamos a pasar a ver cómo es su vida, pero también vamos a decir que él había conocido la doctrina espírita y había ejercitado su mediunidad al servicio del bien. Se siente incluso, a pesar de todo, se siente incluso desorientado. Y vamos a recordar cómo fue la vida difícil de Dimas. Dimas desde temprana edad creció entre deberes, obligaciones y sacrificios incesantes. Se dedicó al refugio de enfermos del cuerpo y del alma. Perdió integralmente el confort de la vida social. Se privó de estudios edificantes. Perjudicó las células físicas en un cúmulo de servicios obligatorios y acelerados por causa del sufrimiento ajeno. Vivió con irregularidades en las comidas. Se alejó de la armoniosa salud del estómago. Los choques reiterados del dolor ajeno repercutieron amargamente en el corazón, alojando destructoras vibraciones en el hígado, creando aflicciones morales que lo incapacitaron para las funciones regeneradoras de la sangre. ¿No creen ustedes, amigos, que tuvo una vida intensa de entrega al prójimo? Sin embargo, nos cabe hacer esta otra pregunta. ¿Qué le pasó a Dimas? ¿Qué más descuidó de lo ya narrado? Algo muy importante que Jerónimo esclarece para Andrés Luis y que nos sirve muy bien a nosotros de reflexión para los que son medium, o para todo el mundo, que en realidad todo el mundo es medium. Dimas podría recibir con naturalidad todas esas emanaciones destructoras, dice Jerónimo, si se hubiera mantenido con la serenidad intangible del legítimo apóstol del Evangelio. Sin embargo, no se organiza con rapidez el resguardo psíquico contra el bombardeo de los rayos perturbadores de la mente ajena. ¿Sería solamente entonces eso lo que le pasó a Dimas? ¿Qué otra cosa descuidó Dimas en el ejercicio de la mediunidad? Algo que ahora nosotros conocemos cuando estudiamos los cursos de mediunidad, que es la vigilancia. Esa asignatura tan pendiente que nunca termina, junto con la práctica de la meditación constructiva y la oración, para no atraer hacia sí los reajustes evolutivos del semejante, que son desafíos necesarios de cada uno. Él necesitaba crear esa coraza protectora de equilibrio, que a su vez emite vibraciones de paz hacia el prójimo, resguardando su mente. Serían estos los pasos fundamentales que voy a resumir en 3 puntos. Sería vigilancia, meditación constructiva, oración, para tener como resultado la serenidad intangible del legítimo apóstol del Evangelio. ¿Cuáles fueron entonces las percepciones de Dimas en ese viaje de adiestramiento?
Vamos a ver. Dimas balbuceaba exclamaciones que no se entendían, entre asombro e inquietud. Atravesando la región estratosférica, surgiendo la ionosfera a su vista con enorme diferencia por causa de los rayos cósmicos, en combinación con las emanaciones lunares, preguntó en alta voz y con espanto: ¿qué río es ese? Ah, tengo miedo, no puedo atravesarlo. No puedo. Al llegar a la casa transitoria de Fabiano, sintiendo ahora más alivio y felicidad por el momento que había vivido, se acercó entonces curioso a Hipólito y le preguntó que si la zona donde se encontraban era una dependencia de Marte. Fíjense qué cosa, ¿no? Y el sacerdote le dijo: no, mi amigo, esto aquí es aún la misma Tierra. Estamos muy lejos de otros planetas. Cuando Dimas fue traído de vuelta al cuerpo físico, después de la enseñanza que recibió junto a los demás, que nosotros vamos a comentar más adelante, le dijo a su esposa: oh, cómo fue maravilloso mi sueño de ahora. Me vi en la orilla de un río caudaloso y brillante que atravesé con el auxilio de benefactores invisibles, llegando enseguida a la gran casa llena de luz. Y yo me pregunto, ¿y qué casa es esa? ¿Qué casa era esa? Simplemente era la casa transitoria de Fabiano, que estaba dirigida por un espíritu femenino de nombre Zenobia, uno de los tantos lugares que existen alrededor de la Tierra donde somos llevados para entrenarnos para la partida final. Es bueno que nosotros recordemos la información dada por Andrés Luis con respecto a la ubicación de la casa transitoria de Fabiano. Ella se encuentra en una región espiritual de densas tinieblas, impregnada de principios mentales extremadamente viciados, en una zona de sufrimiento pobladas de almas culpables y arrepentidas. Aquí vamos a ver claramente entonces cómo la percepción del mundo espiritual y los lugares a los que nos vinculamos tras la desencarnación o en previo adiestramiento para ella están en dependencia de las conquistas morales y hábitos de nuestra vida mental. Analizando ahora a los espíritus de Albina y Cavalcante, ellos comentaban el acontecimiento de lo que veían con grandes gritos, a diferencia de Adelaide y Fabio, que vamos a hablar después. Albina, por ejemplo, exclamaba: oh gran Dios, ¿estaremos nosotros en el glorioso carro del profeta Elías? Simplemente ella estaba rememorando los pasajes bíblicos por la creencia que ella tenía. Es su interpretación, muy respetada por cierto, pero equivocada, que la aleja de la realidad. No estamos haciendo críticas al respecto de las religiones, estamos haciendo simplemente reflexiones. Pero esa era su percepción. Al llegar a la casa de Fabiano, después de observar la neblina exterior como una nube de materia densa que rodeaba el paisaje, le pregunta a Luciana, que la acompañaba, si aquella era la casa del Señor, mencionada en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Cavalcante, por su parte, con el alma oprimida decía: dame fuerza, oh Padre de misericordia, me falta la confesión general, aún no recibí al viático, o sea, al sacerdote. Oh, no me dejes enfrentar vuestros juicios con la conciencia en el mal. Y con una expresión de ingenuidad como un niño, preguntó si estaba en el paraíso, si no sería ahí el cielo. Fíjense qué cosa, ¿no? Vamos a pasar ahora a Adelaide y Fabio. Estos se encontraban en una situación muy diferente. Eran los únicos que revelaban conciencia nítida, ambos espiritistas, acostumbrados al intercambio con el plano espiritual, asumían una actitud discreta de observación y silencio. Se entregaban feliz a la oración. La actitud de ellos dos es resultado del estudio y comprensión de los postulados espíritas, que nos hace ver la realidad del espíritu inmortal, lo que somos nosotros, viviendo y proyectando el futuro de la vida paso a paso, conquistando virtudes que engrandecen al espíritu en esa evolución imparable
en la que todos nosotros vamos viajando desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que en su principio fue átomo también. Es la respuesta que vamos a encontrar o que nos han dado los espíritus en la pregunta 540 del libro de los espíritus. Estos 5 amigos en adiestramiento, una vez recibidos por Zenobia en la casa transitoria de Fabiano, escucharon entonces las orientaciones de Jerónimo, diciéndoles que la vivencia que ellos estaban teniendo allí no estaba destinada a la cura del cuerpo grosero que había quedado distante, sino que constituía una ayuda efectiva para la liberación. La intención era revigorizar el organismo espiritual, preparando para el desligamiento definitivo, sin alarmas de dolores alucinatorios. Pero les hizo una advertencia interesante para cuando ellos tuvieran de nuevo contacto con el cuerpo físico, porque ellos iban a experimentar un natural empeoramiento en sus sensaciones, agravándose la tortura, ya que los remedios para el alma en la situación que ellos se encontraban intensificarían los males del cuerpo. Y así, de esta forma termina esa primera excursión de adiestramiento, porque después hubo otras excursiones. En el capítulo 19, titulado La sierva fiel, haciendo referencia ahora a Adelaide, encontramos que ella, como novia misionera, había asumido un compromiso de educación en una fundación evangélica, amparando a niños desvalidos, sintiéndose preocupada por esa obra a la que estaba estrechamente ligada, y también junto a amigos y auxiliares. No obstante, debido al avanzado debilitamiento del cuerpo y teniendo preparación y comprensión de la vida espiritual, ella lo abandona a la primera señal de presencia de los amigos del plano espiritual, y enseguida se colocaba junto a ellos para conversar. En víspera de ese desenlace, recibió entonces la visita del espíritu amoroso de Adolfo Becerra de Meneses, comentándole ella que no le gustaría dificultarle el servicio de los benefactores allí presentes y que deseaba conservar la buena forma espiritual en el supremo instante de partir. Becerra, ese amigo trabajador incansable y amoroso, aprovechando el momento, le da un buen consejo y le explica cómo él se preparó cuando pasó por esa experiencia. Y le dijo lo siguiente: mira, Adelaide, morir es mucho más fácil que nacer. Para organizar en la mayoría de las circunstancias son precisos generalmente infinitos cuidados, pero para desorganizar basta a veces un empujón. En ocasiones, sigue diciendo él, como esta resolución es casi todo, ayúdese usted misma, liberando la mente de los hilos que le imantan a personas, acontecimientos, cosas y situaciones de la vida. No se detenga. Cuando fuera llamada, no mire hacia atrás. Me parece muy interesante estas palabras de Becerra de Meneses. Sonriéndole él, porque es un espíritu muy carismático, le hace recordar y le dice que recuerde a la mujer de Lot, convertida en estatua de sal. No es un símbolo expresivo, le dice. Hay criaturas que en el instante justo de abandonar la carne, ya enferma e inservible, vuelven el pensamiento hacia el camino recorrido, reviviendo recuerdos poco constructivos. Y esa es una gran verdad, la que el amigo le está diciendo. Adolfo de Becerra de Meneses le va a explicar entonces ahora a Adelaide cuál fue el método que él utilizó. Y le dice: el recuerdo de Jesús al pie de Lázaro fue una ayuda segura a mi corazón. Busqué aislarme, cerré los ojos al llamamiento de la sangre, o sea, a sus familiares. También cerró los ojos a la visión de los intereses terrenos, y la liberación final se dio en pocos segundos. Pensé en las enseñanzas del maestro al llamar a Lázaro de nuevo a la existencia, y recordé sus palabras: Lázaro, sal para afuera. Centralizando la atención en ese pasaje evangélico, me alejé del cuerpo grosero sin obstáculo alguno. Es preciosa
esta enseñanza que el médico de los pobres utilizó, creo que nosotros también podríamos tenerlo en cuenta para cuando nos llegue ese momento. ¿No les parece a ustedes? Hemos presentado 5 ejemplos de entrenamiento para regresar al mundo espiritual, que a pesar de las impresiones de cada uno, por lo menos han tenido algún acercamiento a la vida más allá que les esperaba y que nos espera. Juana de Ángel, en su libro El hombre integral, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, en el último capítulo, el número 9, El futuro del hombre, nos plantea algunas consideraciones respecto a este tema que hoy estamos tratando aquí. Ella dice: fatalidad biológica. La muerte es un fenómeno habitual de la vida. En el engranaje molecular se asocian y se disgregan partículas, transformándose a través de los imperativos de que están constituidas en vista de la finalidad específica de cada una. Lo mismo ocurre con el cuerpo, en lo que resulta el fenómeno conocido como la muerte. Carente de información sobre los mecanismos de la forma y de la funcionalidad orgánica, el hombre desestructurado psicológicamente teme a la muerte en razón de que representa atávicamente el fin de la vida, la extenuación del ser. La muerte es un fenómeno inherente a la vida que no puede dejar de considerarse. Vale, muy bien hasta ahí. Y yo pregunto, ¿y aquellos que no la consideran como dice ella y niegan la vida después de la vida, que ni siquiera aceptan a Dios pensando en la vida material, que la vida material lo es todo? ¿Cómo es su llegada y cómo se encuentra en el mundo espiritual? Para eso tenemos entonces a Andrés Luis, que nos trae esa información en su libro Nuestro Hogar, psicografiado por Francisco Cándido Javier, en el capítulo 27, Por fin el trabajo. Él comienza este capítulo haciendo esta reflexión. Nunca hubiera imaginado el cuadro que se presentaba ante mis ojos. No era ni el hospital ni el instituto de tratamiento normal para la salud orgánica. Se trataba de una serie de cámaras unidas entre sí y repletas de verdaderos despojos humanos. Ahí encontró a un singular vocerío, gemidos, lágrimas, frases dolorosas, etc. Rostros cadavéricos, manos esqueléticas, rostros monstruosos que dejaban traslucir terrible miseria espiritual. ¿Qué lugar era ese de nuestro hogar? ¿Dónde se encontraba Andrés Luis? Pues nada más que nada menos que se trataba de las cámaras de rectificación donde comenzó su trabajo. Ahí escuchó de Tobías, ese gran amigo, esta afirmación: la vida del hombre está centralizada donde él centralice su corazón. Todos ellos, le dice Tobías, creían que las mercancías propiamente terrestres tendrían el mismo valor en los planos del espíritu. Suponían que el placer criminal, que el poder del dinero, la rebeldía contra la ley y la imposición de los caprichos atravesarían las fronteras de la tumba y tendrían vigencia aquí también. Fueron comerciantes desprevenidos, olvidaron cambiar las posesiones materiales por los créditos espirituales. No aprendieron las más simples operaciones de cambio en el mundo. Cuando iban a Londres, cambiaban millones de contos de rey. Contos de rey es la moneda brasileña que existía en el momento que se psicografió este libro, ¿no? Entonces ellos, dice, cambiaban millones de contos de rey por libras esterlinas. Sin embargo, ni siquiera con la seguridad matemática de la muerte carnal se animaban a adquirir los valores de la espiritualidad. Estaban ahí los millonarios de las sensaciones físicas transformados en mendigos del alma. ¿Cómo eran catalogados entonces esos espíritus en ese estado allí en el mundo espiritual? Pues fíjense ustedes, como infelices semimuertos. Estos sufridores padecen un sueño más pesado que los ignorantes. Son llamados creyentes negativos. En lugar de aceptar al Señor, eran vasallos intransigentes
del egoísmo. En lugar de creer en la vida, en el movimiento, en el trabajo, admitían solamente la nada, la inmovilidad y la victoria del crimen. Convirtieron la experiencia humana en constante preparación para un gran sueño, y como no se esforzaron en el bien hacia la colectividad, no tienen otro recurso que el de dormir largos años en pesadillas siniestras. Por eso tenemos en el libro de los espíritus la reflexión del codificador, presentándonos el ensayo teórico sobre la sensación de los espíritus. En el ítem 257, diciéndolo lo siguiente: el hombre que haya vivido sobriamente, sin abusar de nada, sencillo en sus gustos, modesto en sus deseos, se ahorraría muchas tribulaciones. Y termina el ítem de esta forma: siempre constatamos que los sufrimientos tenían relación con la conducta. Se deduce de esto que los que sufren porque así lo quisieron y solo de ellos mismos pueden quejarse, tanto en este mundo como en el otro. Volviendo ahora a retomar el libro de Juana de Ángeles, El hombre integral, nos dice ella lo siguiente: graves neurosis y psicosis se establecen en el individuo en razón del miedo a la muerte y en las expresiones maníaco-depresivas, llevando al paciente paradójicamente a suicidarse ante el temor de aguardarla en un análisis psicológico profundo. El hombre teme a la muerte porque teme a la vida. El hombre, creyéndose previsor y ambicioso, aplica el tiempo en la preparación del futuro y en la preservación del presente. Sin embargo, podría y debería invertir parte de él en la reflexión del fenómeno de la muerte, de manera de considerarlo natural y aguardarlo con tranquilidad y disposición emocional. La educación que se le suministra desde temprano frente al mismo atavismo asustador de la muerte está centrada en el placer, en las delicias del ego, en las ventajas que puede sacar del cuerpo, sin el correspondiente análisis de la temporalidad y la fragilidad de que están revestidos. Debido a esa inadvertencia surgen los conflictos, las fobias, la inseguridad. Ahora ella nos va a proponer un buen consejo. Dice así: un momento diario de análisis en torno a la vida física predispone a la criatura a proyectar el pensamiento hacia más allá del portal de cenizas y lodo en que se deteriora la organización somática. Si desde temprano se crease el hábito de la meditación con respecto de la conciencia sobreviviente, independientemente del cuerpo, la muerte perdería su efecto tabú de aniquiladora o diosa destructora del ideal del ser de la vida. El tradicional enigma de lo que sucede después de la muerte debe ser de interés relevante para el hombre, que meditando encuentra el camino para descifrarlo. Dejarse arrastrar por el pavor o no darle ninguna importancia constituye compartimientos alienantes. Sigue diciendo ella entonces: definitivamente las experiencias psíquicas, parapsicológicas y mediúnicas provocadas o naturales han traído una importante contribución acerca del problema de la muerte, dando sentido a la existencia. Concientizándose el hombre de la continuidad del ser pensante después de las transformaciones del cuerpo por medio de la muerte de la forma, se le alteran totalmente los conceptos sobre la vida y su conducta en el transcurso de las experiencias orgánicas. Finalmente, Juana de Ángeles concluye su libro diciendo lo siguiente: de cualquier forma, reservar espacios mentales para el desapego de las cosas, de las personas y de las posesiones, analizando la inevitable muerte que obliga al individuo a dejarlo todo, es una terapia saludable y necesaria para un tránsito feliz por el mundo objetivo. Vamos entonces a concluir, amigos, dejando esta afirmación de Charles Richet, premio Nobel en el año 1913. La muerte
es la puerta de la vida. Muchas gracias por la atención de ustedes. Mucha paz.